En este vídeo vamos a desarrollar el punto primero del tema 3 de funciones, fundamentos. A la hora de programar, es normal que tengamos que repetir las mismas acciones utilizando distintos valores. Eso quiere decir que nos enfrentamos habitualmente a solucionar el mismo problema, aunque evidentemente utilizando distintos valores de referencia. Por ejemplo, si queremos calcular o tenemos que calcular el máximo común divisor entre dos números, es posible que ya lo hayamos calculado anteriormente y tengamos escrito el código que resuelve ese problema. De la misma manera, es posible que queramos resolver el cálculo de la hipotenusa de un triángulo rectángulo y ya hayamos resuelto ese problema anteriormente. Si necesitamos escribirlo de nuevo y no queremos repetir el mismo código, la solución o la alternativa que estamos presentando ahora es la utilización de funciones. Para eso tendremos que, en primer lugar, identificar cuáles son las acciones repetidas, cuáles son las instrucciones que se van a repetir para realizar el cálculo. Y a continuación, identificar qué valores son los que van a variar entre las diferentes repeticiones. Y esos van a ser los que vamos a llamar los parámetros. Finalmente, lo que haremos será definir una función. La función encapsulará las acciones y nos va a permitir su ejecución con diferentes valores, con los parámetros. Quiere decir que bastará con que de alguna forma encapsulemos, agrupemos bajo un nombre un conjunto de instrucciones y cuando necesitemos realizar el cálculo no tengamos más que escribir el nombre asociado a ese conjunto de instrucciones y proporcionar el valor para el cual queremos realizar el cálculo. El valor, los valores, evidentemente. Una función, por lo tanto, permite encapsular una serie de instrucciones y darles un nombre. Permite también enumerar un conjunto de parámetros que posibilitan la ejecución de la función con diferentes valores. Las funciones sustentan los paradigmas clásicos de programación como son la programación modular y la programación procedural. El término de función proviene de las matemáticas, donde se establece que una magnitud es función de otra si el valor de la primera depende del valor de la segunda. En definitiva, si la primera se calcula a partir de la segunda. Por ejemplo, aquí tenemos una función para calcular el área de un círculo que si llamamos a esa función, es una función que toma valores reales positivos y proporciona valores reales positivos, en ambos casos incluido el cero. De manera que la relación que se establece es o viene dada por la expresión siguiente: a de r es igual a pi r cuadrado. Como puede ver, dado un valor cualquiera r, donde r es un valor de r más incluido el cero, el resultado será el cálculo de pi por r cuadrado. En términos de programación, lo que diremos es que la función a recibe o toma un valor real, en este caso elegimos por defecto el tipo doble, y devuelve o calcula un valor real, y de nuevo elegimos el tipo por defecto, que es el tipo doble. En lugar de llamar a la función, le vamos a dar un nombre adecuado y le llamaremos área círculo. Llamemos r al parámetro. El parámetro r almacenará el valor del radio. La función realiza el cálculo de multiplicar pi por el cuadrado de r y devolver el resultado. Así, si observamos el siguiente código, y entraremos en detalles más adelante, podemos adelantar que el nombre de la función es área círculo, aquí lo tiene, y que la función devuelve un valor doble. Observe que, en primer lugar, se escribe el tipo devuelto, el tipo del valor devuelto y a continuación el nombre de la función. Después, entre paréntesis, se escriben los parámetros. En este caso, la función tiene un único parámetro doble, en este caso de tipo doble, llamado r. La función calcula el área de un círculo de radio r. El parámetro o los parámetros que se especifican en este punto se llaman parámetros formales.
Si nos observamos ahora el bloque de instrucciones que están contenidos dentro del cuerpo de la función, vemos que hay dos declaraciones. En primer lugar, un dato constante que se llama pi y un dato variable que se llama área. Observemos que el cálculo que se realiza es el cálculo del cuadrado de r multiplicado por el valor de la constante pi, y este valor, doble por doble por doble, es doble, se guarda en la variable área. Finalmente, la instrucción return lo que va a hacer es devolver una copia del valor de la variable área. Observe que área es de tipo doble y el valor devuelto es, como indica la cabecera de la función, doble. Bien, iremos viendo la sintaxis de la función poco a poco, pero observe que este esquema de función será el que vamos a utilizar generalmente en nuestros problemas. Los lenguajes de programación proporcionan un conjunto amplio de funciones matemáticas, por ejemplo sqrt, exp, sin, log, funciones que para poder utilizarlas tenemos que especificar de manera explícita que hay que incluir el fichero cmath. También hay una serie de funciones de gestión de caracteres como tolower, isalpha, isespace, etc., que debemos incluir para su uso el fichero ctype. Así que, como puede ver, el uso de funciones es muy extendido, está muy extendido en programación, evidentemente. Bien, para el uso de las funciones, lo que hacemos es escribir el nombre de la función, en este caso tolower, la función que convierte una letra, un carácter alfabético a su correspondiente minúscula. Escribimos el nombre de la función y, entre paréntesis, especificamos el valor sobre el cual se va a realizar el cálculo. En este caso, tolower h mayúscula va a calcular la minúscula asociada a la h mayúscula. En este caso, el dato que se suministra, que sería un literal, es de tipo char. Cuando llamamos a exp de k será un dato de tipo doble. Cuando llamamos a pow n3, n es de tipo int. En las funciones predefinidas podemos consultar el manual de referencia para saber exactamente qué valores debemos suministrar a las funciones y qué tipo es el tipo devuelto por la función. Si observamos la declaración de la función tolower, vemos que la función tolower devuelve un entero y recibe un entero. En cualquier caso, recuerde que el tipo char es una clase especial de los enteros. Tal como está especificada en la declaración, el valor devuelto será el código ASCII asociado a la minúscula del carácter cuyo código ASCII se recibe como entrada. En cualquier caso, les recuerdo, consulte los manuales porque serán los que le van a indicar cómo debe utilizarse la función. En el caso de la función exp, encontramos que se encuentra, como puede ver, sobrecargada. Dependiendo de cuál sea el tipo del dato suministrado, el tipo del argumento, así será el tipo devuelto. En el caso de la función pow nos encontramos en la misma situación. Tenemos una función sobrecargada donde además en este caso tenemos dos parámetros formales, base y exponente, donde tenemos combinaciones varias como doble-doble, float-float, long-doble, long-doble. El valor devuelto depende del tipo de los datos suministrados. Bien, ¿qué ocurre cuando se realiza la llamada pow n3, donde n es un dato int? No hay ninguna cabecera, no hay ninguna de las tres sobrecargas que se ajuste exactamente a la llamada. Entero y entero no existe en ningún lugar. Bien, lo que va a ocurrir es que se va a promocionar, y así ese es el nombre que se utiliza, n y 3 a los tipos más cercanos. En este caso la promoción será a los tipos doble. Veamos por qué y justifiquémoslo. Aquí tenemos un ejemplo en el cual
estamos utilizando POU-N3, donde n, como puede ver, es un valor entero, un valor 2. Y para saber cuál es de las tres sobrecargas la escogida, lo que estamos haciendo en primer lugar es haciendo que nos muestre cuál es el tamaño de un doble, el tamaño de un float y el tamaño de un long doble. Y mostrándonos cuál es el valor de POU-N3. Si ejecutamos el programa hasta este punto, nos dice que POU-N3 es 8, 2 al cubo es 8, el tamaño de un doble es 8, el de un float es 4 y el de un long doble es 16. Ahora, cuando ejecutamos la instrucción siguiente, le decimos que nos muestre cuál es el tamaño de POU-N3, observamos que nos dice que el tamaño de POU-N3 es 8, con lo cual parece evidente que la versión que ha escogido es la versión que devuelve un doble, porque el valor calculado es doble. Por lo tanto, esta es la primera de ellas. Aquí tenemos, es la versión escogida. En cualquier caso, el uso de estas funciones predefinidas pues requiere el estudio en el manual de referencia. Vamos a plantearnos ahora cómo se escribiría una función que resuelve uno de los problemas que nos estamos planteando, un problema nuestro, no es una función de biblioteca. Y para ello vamos a utilizar el problema del cálculo de la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Bien, en primer lugar nos planteamos cómo resolver el problema del cálculo de la hipotenusa, en este caso de dos triángulos rectángulos, A y B. Bien, utilizaremos las letras A y B porque son habituales en matemáticas y luego ya nosotros utilizaremos a la hora de escribir la función unos nombres más adecuados. Bien, volviendo al tema. Si queremos calcular la hipotenusa de dos triángulos rectángulos, necesitamos tener almacenados los catetos de ambos triángulos. Lado 1A, lado 2A son los dos catetos del triángulo A, lado 1B, lado 2B son los otros catetos del triángulo B. Hipotenusa A sería el valor que contiene la hipotenusa del triángulo A, hipotenusa B sería el valor de la hipotenusa del triángulo B. Hipotenusa A e hipotenusa B serían los datos de salida. Por lo tanto, si no sabemos escribir funciones, necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables para realizar estos cálculos. Por supuesto, más todas las variables intermedias que consideremos, en este caso radicando A, radicando B. Las instrucciones que realizarían los cálculos que necesitamos pues serían los que puede ver en esta página. Calculamos radicando A como el cuadrado del lado 1A más el cuadrado de lado 2A. Calculamos radicando B como el cuadrado del lado 1B y lado 2B, la suma de ambos. Calculamos después hipotenusa A como el cuadrado de radicando A e hipotenusa B como el cuadrado de radicando B. Como puede observar, en el cálculo de la hipotenusa del triángulo A y en el cálculo de la hipotenusa del triángulo B estamos repitiendo instrucciones. Y las tiene estas dos instrucciones, son exactamente las mismas que tenemos para el cálculo en el triángulo B, simplemente cambian los nombres de los datos sobre los cuales se actúa. Por lo tanto, si queremos generalizar el problema, y ese es nuestro objetivo, plantear la solución de una manera general, en lugar de hablar de lado 1A, lado 1B, lado 2A, lado 2B, deberemos plantearlo de la siguiente forma. Sean lado 1 y lado 2 los dos catetos de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, diremos que los parámetros serán lado 1 y lado 2. Y con esto estamos abriéndonos a que lado 1 y lado 2 son los catetos de cualquier triángulo rectángulo. Las acciones que a realizar dados lado 1 y lado 2 serán simplemente calcular la suma de los cuadrados del lado 1 y lado 2 y calcular la raíz cuadrada de esa suma. Por lo tanto, ya tenemos definido el problema en un planteamiento general. En el siguiente vídeo continuamos con este